Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a tratar el tema de las puertas lógicas, vamos a ver qué son, cuáles son las fundamentales, vamos a ver cómo se implementan dentro de un circuito electrónico y luego vamos a hacer un par de ejercicios de distinta dificultad donde vamos a poder ver su aplicación real, ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, pues vamos a comenzar viendo el tema de lo que es una puerta lógica, que son simplemente circuitos electrónicos que están montados sobre un dispositivo físico, que son capaces de realizar operaciones lógicas de tipo básico, pero que luego pueden ser un instrumento bastante potente combinándolas adecuadamente. ¿De acuerdo? Que además, cuando ya estamos hablando de miniaturizar los componentes, la tecnología ha permitido compactificar muchísimo todos los componentes y podemos poner un número elevadísimo de dispositivos de este tipo en espacios realmente reducidos, lo cual pues elimina o reduce el tema de costes de fabricación, el tema de materiales, el tema del peso, en fin, una nueva tecnología completa, compacta, que es muy útil y que además pues todavía queda mucho recorrido hasta que se acabe todo lo que corresponde a la época de los materiales semiconductores de silicio. Queda todavía mucho recorrido para poder utilizarla. Bueno, pues básicamente tenéis en la pantalla lo que corresponde al ciclo de funcionamiento de una puerta lógica. Le entran una serie de datos y sale otra serie de datos determinados en función de la estructura, de la arquitectura que tenga esa puerta lógica. Tenemos entonces un input, que es la entrada, tenemos un output, que es la salida, y en medio un elemento que debido a su arquitectura, nosotros vamos a representarla de una forma determinada, pero es simplemente un simbolismo, una forma de identificarla, pero luego internamente, si nosotros abrimos físicamente, desguazamos una de las piezas, pues vamos a ver que efectivamente diferentes fabricantes fabrican la misma puerta funcional de distintas formas. Bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco y analizando sus tablas de verdad. Bueno, pues vamos a recordar primero los conceptos fundamentales que nosotros vamos a utilizar. Cuando hablamos, por ejemplo, de un producto, lo que estamos hablando es de conectar elementos en serie, de tal forma que la corriente, si hiciéramos una analogía, estaría intentando atravesar los dos simultáneamente para conseguir un resultado. En el caso, por ejemplo, que estáis viendo en la imagen, tendríamos, si este fuera, por ejemplo, un interruptor B y este un interruptor A, si el A estuviera, como veis aquí, a cero, es decir, sin pulsar, pues aunque tuviéramos un producto con otro cerrado, la corriente no pasaría, porque en serie, con que haya uno abierto, la corriente no puede pasar. Por lo tanto, nuestra salida, nuestro dispositivo, este elemento de aquí, que sería nuestro operador, pues estaría de los dos posibles estados a cero. En el caso de que hablemos de sumas, y esto lo vimos ya en un tutorial anterior de álgebra booleana, estaríamos hablando de un equivalente eléctrico a lo que son dos ramas en paralelo. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que la corriente puede optar para ir por una rama, por la otra o repartirse. Si se reparte, pues dependerá de si las resistencias que hay en cada rama son iguales. Esto ya es una cuestión más electrotécnica que electrónica, pero bueno, lo repasamos. Si las resistencias son iguales, pues se repartirán al 50%, o si son n resistencias idénticas, se repartirá una intensidad I partido por n en cada una de las ramas, de tal manera que tiene que cumplir la ley de Kirchhoff y la suma de las intensidades que entran tienen que ser igual a la suma de las intensidades que salen. Esto ya sería una forma de resolución del circuito. En este caso vamos a un concepto mucho más cualitativo, más filosófico. Lo que estamos hablando es que en paralelo hablamos de sumas, con que uno de los dos elementos de la rama esté cerrado, es suficiente para que la intensidad pueda pasar de un lado al otro del montaje y por lo tanto recorrer a nuestro operador de salida. Con lo cual, si estamos hablando de que la intensidad es circulante, nuestro operador, que puede ser una bombilla, puede ser un motor, puede ser una alarma, puede ser una electroválvula, lo que sea, estaría puesto a 1, que lo representamos de esta manera. Con respecto al tema de los circuitos, bueno, pues simplemente tener en cuenta que nosotros vamos a calcular circuitos de una forma relativamente sencilla, pero por ejemplo esto nos da una pista muy importante para la resolución de la álgebra booleana, de los circuitos de implementación de funciones lógicas. Lo que nos está diciendo es, oiga, cuando yo tenga en serie, es decir, cuando aparezcan productos donde basta con que uno de los elementos que están formando parte del producto sea cero, toda esa línea va a ser cero, me va a ahorrar mucho trabajo. Y si estamos hablando de sumas, en el momento en el que yo tenga varios sumandos dentro de mi función booleana y tenga un 1 más lo que sea, en el momento en el que en la suma uno de los sumandos sea la unidad, todo lo demás me da igual, el resultado va a ser 1. Y eso es muy importante. Y ya vimos en su momento, en el otro tutorial, todas las funciones de álgebra booleana. Aquí vamos a utilizar algunas y en otro tutorial posterior que vamos a hacer sobre Carnap, vamos a ver, por ejemplo, las propiedades de esa adyacencia que es tan importante. Pero vamos a ir por partes.
Vamos a ver primero los símbolos. Tenemos una serie de puertas que son las que vamos a estudiar en este día de hoy, que son la puerta AND, dos entradas, una salida. Estas puertas en principio tienen diferentes entradas, diferentes salidas. Lo normal es que tengamos trabajo, por ejemplo, en 2, 3 entradas, pero hay algunas que pueden tener hasta 6 y 8 entradas, dependiendo del fabricante y del uso que tengamos. Normalmente el problema me va a definir si puedo resolver el problema con una pieza, con una puerta lógica de un número determinado de entradas, o si yo la fijo libremente. ¿Esto qué significa? Porque si yo, por ejemplo, tengo 3 entradas y necesito sumar 3 elementos, A más B más C, con una puerta lógica de 3 entradas, necesito una sola puerta, porque tengo las 3 entradas conectadas a mi puerta y tengo una salida. Ya está. A más B más C. En el caso de que solamente admita 2 entradas, ya no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque tendría que sumar 2 para obtener A más B y luego meter otra más para que tenga la entrada C más las 2 anteriores. Con lo cual, el tema de que podamos utilizar bloques de entrada, bloques de puertas lógicas con más entradas, nos va a poder optimizar, nos va a permitir optimizar esa implementación. Pero no hay ningún problema, simplemente el circuito no es que sea más complicado, es más largo, más voluminoso, pero igual de complicado. Bueno, pues tendríamos entonces la puerta AND y su negada, que sería lo que salga de la AND, pues a la salida se niega. La puerta OR es una suma, o vale la primera o vale por la segunda, y la salida, la función esta z que hemos representado aquí, si a la salida la negamos, tendríamos la puerta NOR. Esa puerta de negación es como si yo sumara, por ejemplo, a la puerta NOR, esta puerta OR le sumara la puerta NOT. ¿Qué hace la puerta NOT? Pues que niega lo que le llega. Si le entra un 0, acaba saliendo un 1, y si le llega un 1, acaba saliendo un 0. Y por último vamos a ver la puerta XOR. Esta es una puerta un poquito particular. De hecho, vamos a hacer un ejemplo expresamente de esta puerta para llegar a ella, porque tiene unas singularidades que, bueno, pues a veces no son cómodas de trabajar con ellos, pero sin embargo tiene su función y además matemáticamente pues tiene sus peculiaridades. Bueno, pues la puerta correspondiente a la puerta AND, estamos hablando de que es un producto lógico, estamos hablando de que sería el producto de las entradas. Aquí veis la tabla de verdad correspondiente, tendríamos diferentes entradas, que sería la A y la B, por lo tanto, como son 2 entradas, tendríamos 2 elevado a 2 posibilidades, serían 4, empezamos como siempre, 0, 1, 0, 1, luego 0, 0, 1, 1, si hubiera más entradas, pues 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, y así sucesivamente para completar nuestra tabla. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, pues sería este circuito de aquí, 2 en líneas, 2 en línea en serie, conectadas frente al elemento que quiero conectar con nuestra intensidad. Este es el esquema eléctrico equivalente para que entendamos mejor la función. Por lo tanto, si las dos están abiertas, es decir, si están las dos a 0, el resultado es que la bombilla no se enciende, con lo cual 0. Con que tengamos una, o bien la A o bien la B, a 0, es decir, sin actuar sobre ella, el resultado sería que la bombilla estaría a 0. Por lo cual, si aquí aparecen 2 ceros, es 0, bombilla apagada. Si aquí aparece un 0, bombilla apagada. Si aquí aparece otro 0, bombilla apagada. Y si los dos están pulsados, los dos están en 1, por lo tanto el resultado es 1 y la bombilla encendida. Muy sencillo. Vamos a la puerta OR. La puerta OR es una suma, y lo que me representa es que suman las entradas que tenga en su momento. En este caso tenemos 2 entradas, A y B, pues el resultado de la salida sería la suma de ambas. Y la suma, acabamos de decir al principio, que sería un paralelo. Bueno, pues si yo tengo un paralelo con que una de las dos ramas aparezca el 1, ya tengo que por la intensidad va a circular, ya sea por la A, ya sea por la B, o repartiéndose entre las dos, pero le va a llegar corriente a mi elemento receptor, y por lo tanto se va a encender, en el ejemplo, ¿no? Con lo cual tendríamos que, para esta bombilla, en el momento en el que aparezca un 1, tendremos un 1 en la función. Con lo cual, estos dos están a 0, bombilla apagada, aquí aparece un 1, bombilla encendida, aquí aparece un 1, bombilla encendida, aquí aparecen dos unos, luego la función sigue siendo 1 de salida y por lo tanto bombilla encendida. Muy sencillo. Puerta NOT, pues tenemos lo que hemos comentado antes, tenemos la inversión de lo que llega a la entrada. En este caso, este simbolito, esta rayita que hay sobre la entrada, que significaría esa virgulilla, significaría que obtenemos el resultado binario opuesto al que tenemos a la entrada. Si yo tengo un 0, me arroja un 1, y si tengo un 1, me arroja un 0. Luego, cuando está, en este caso, pulsado, digamos, que sería el caso de 1, tendríamos un 0 a la salida, con lo cual tendríamos nuestra bombilla apagada y viceversa. ¿De acuerdo? Bien. El ejemplo, lo que estamos hablando, que sería el caso, por ejemplo, de que partimos de una base en el cual estaríamos a 1 y cuando yo lo pulsara, lo que estaríamos haciendo sería abrirlo, ¿de acuerdo? Sería un pulsador, digamos, normalmente cerrado, que cuando lo pulso lo que hago es abrir el interruptor, el pulsador en este caso. Bien, puerta NAND.
pues tenemos la negada del anterior. Es decir, yo tengo aquí A y B, pues tengo lo que es una puerta de este tipo. ¿Y por qué lo represento de esta manera? Fijaros que yo estoy representando un producto que sería A por B, y lo que salga de ese A por B a la salida sería negado, luego sería A por B negado, pero lo represento como dos ramas en paralelo, que era una suma. ¿Por qué lo hago así? Pues porque tenemos conocimientos de lo que ya vimos en el álgebra booleana, el teorema de Morgan, en este caso la forma dual. Recordáis que la forma dual del teorema indicaba que yo puedo intercambiar productos por sumas y viceversa, y el resultado de la función no cambiaba. En este caso, ¿qué es lo que me decía el teorema de Morgan? Pues me decía que A por B, todo negado, era igual a la suma de las negadas individuales. Con lo cual, eso sí lo puedo representar así muy fácil. ¿Y esto qué me indica? Pues que en el momento que yo tenga un solo cero, en este caso, en cualquiera de ellas, me va a dar como salida un 1. ¿Por qué? Pues porque como las entradas son negadas, en el momento en que yo tenga un 0, y es una suma, ese 0, al negarlo, me va a dar 1. Por lo tanto, en el momento en el que yo tenga un 0 en alguno de los dos términos, o en los dos, me va a dar un 1 a la salida. Por lo tanto, aquí aparecen dos ceros, su resultado invertido sería un 1, encendida, aquí aparece un 0, invertido, encendida, aquí aparece otro 0, invertido, encendida, y aquí aparecen dos unos, que sería la suma de 0 más 0, al hacer la inversa, y por lo tanto estaría apagada. Bien, puerta NOR. Estamos haciendo ahora el producto. Consideramos que es una asociación en serie, es un producto. ¿Por qué? Pues por lo mismo, por el teorema de Morgan. En este caso, lo que vamos a hacer es el teorema de Morgan sin dualidad, porque lo que tenemos es que A más B, todo negado, que sería lo que me daría la suma de estas dos entradas al salir las negadas, al sacarlas con la negación, me daría el producto negado de cada uno de los factores. En este caso, ¿qué significa? Pues que solamente voy a tener una posibilidad de que esté encendida, y es cuando los dos elementos sean cero. ¿Por qué? Pues porque al ser un producto necesito que el resultado final de los dos factores sea 1, y solamente consigo que los dos factores sean 1 si cada factor es 0 antes. Con lo cual, si tengo 0 y 0, 0 negado 1 por 0 negado 1, 1 por 1, 1. Y lo tendría aquí como encendido. En cualquier otro caso, en el momento en el que aparezca un 1, el resultado sería multiplicar lo que sea por un 0, y por lo tanto estos tres se me anulan y darían como resultado que la bombilla o el elemento que estemos actuando, el actuador, estaría apagado. Puerta XOR. Bueno, pues esta es un poco peculiar. Esta es una complicación un poquito más complicada, porque lo que estamos hablando es de que el resultado de la función sería el A negado más B y el A más por el B negado, y es una suma. Luego tenemos A negado por B más B negado por A. Esta es la representación gráfica de esta ecuación de aquí. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues si os fijáis, son los dos casos extremos los que tenemos. Es decir, solamente se enciende si tenemos o son distintos de una forma o son distintos de la otra forma, pero nunca si son iguales. Es una regla mnemotécnica. Es decir, si son los dos iguales, 0 y 0, al final me va a salir apagado. ¿Por qué me sale apagado? Pues porque como es un producto de una negada por una sin negar, en el momento en el que los dos son negados y los términos aquí se intercambian, ¿qué ocurriría? Pues que yo al tener 0 y 0, la B aquí va a valer 0, con lo cual este término se anula. Y aquí la A va a valer 0, con lo cual este término se anula. Pero ocurre lo mismo con el 1 por 1. Porque en el 1 por 1, ¿qué ocurre? Pues que el 1, al ser negada la A, me va a valer 0. Por lo tanto, al multiplicarla por B, valga lo que valga B, va a ser 0. Más la B, que también vale 1, al negarlo vale 0. Y 0, por lo que valga A, también va a ser 0. Sin embargo, ¿qué pasa con la combinación, por ejemplo, 0,1? Pues que la combinación 0,1, la B vale 1. Pero es que la A vale 0. Al estar negada, me da 1 por la B que vale 1. Y ese 1 por 1 que vale 1, más lo que quiera que valga el segundo término, me da igual. Va a valer 1. Y lo contrario, en este caso para el segundo término, ocurriría la combinación 1,0. Bien, pues esta es la forma en la que se realiza la tabla de verdad. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la función f y tenemos A negado por B negado por C negado más A negado por B por C negado. Lo primero que vamos a hacer va a ser trazar nuestras tres líneas de alimentación, A, B y C. Lo que vamos a hacer nosotros es coger de estas líneas como si tuviéramos nuestras entradas, como si fueran cables, y los conmutáramos, y desde ahí vamos a sacar nuestra alimentación digital. Estamos trabajando con 1 y 0, no estamos trabajando con voltios. Luego, obviamente, ese 1 y ese 0 pues tendrá un rango de voltaje. Es decir, estamos hablando de que 0 voltios, pues a lo mejor 0,5 voltios son un 0 digital. Y que a lo mejor 5 voltios es un 1 digital. Pero es una equivalencia que lo tendremos para otras cuestiones, cuando veamos, por ejemplo, temas de Arduino o temas de programación. Bien,
Tenemos funciones sin negar, como por ejemplo la B, pero tenemos muchas que son negadas. Luego, lo más rentable aquí, en vez de estar trabajando con muchas negaciones, muchas puertas NOT, es empezar negando las entradas. Y lo vamos a hacer de esta manera. Si yo saco un cable de esta forma con una puerta NOT, aquí con otra y aquí con otra, los tres cables nuevos que acabo de sacar serían la negación de los cables principales. Es decir, este cable tiene la alimentación A, pero este, al pasar por un paralelo que intersecta a la puerta NOT, la salida tiene que ser anegada. Con lo cual, cuando me pidan de anegada, voy a tirar de esa línea. Cuando me pidan de A sin negar, tiro de la primitiva. Así de fácil. Bueno, pues vamos a ver el primer producto. Vamos a hacer el A negado, B negado, C. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Pues hacer primero los dos primeros. Y vamos a hacerlo primero con puertas lógicas de dos entradas, para que sea un poquito más complicado, ¿no? Para que podamos ver un poco el meollo de esta función. Bueno, pues lo que tenemos son dos entradas, una es la A negada y otra es la B negada, por lo tanto lo saco de la A negada y otra la saco de la B negada. El producto de estas dos me daría A negado por B negado, pero me faltaría la tercera. Para eso necesito una segunda puerta lógica AND, una segunda puerta I de producto. Y sería esta, con lo cual lo que entra a la patilla de arriba sería ese A negado, B negado, y lo que entra a la patilla de abajo sería esta que he sacado del C negado. Con lo cual el producto de las dos patillas me daría A negado, B negado, C negado, que ese es el primer sumando. Vámonos al segundo sumando, A negado, B, C negado. Tendríamos aquí, la primera, pues la tenemos directa, A negado la cojo de aquí, de la misma. Fijaos que incluso podía haber sacado de esta patilla y haber sacado un cable hacia arriba y engancharlo aquí. No hubiera habido ningún problema, se hubiera hecho a lo mejor el dibujo un poquito más complicado, pero a veces mejor para sintetizar todas las líneas que pueden salir, ¿no? Lo veremos en otros ejercicios. El B, pues lo sacamos directamente de la B sin negar. Ya tenemos A negado por B. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría C negado. Luego cogemos una segunda puerta lógica de producto, una puerta AND, y le añado el C negado que lo tomo de la negada de C. Con lo cual ya me quedan estos dos elementos. Pero estos son sumandos. ¿Cuál es la función total? Pues necesito una tercera puerta, un tercer tipo de puerta, que en este caso sería la quinta puerta lógica que necesito, que sería una puerta suma o puerta OR. En este caso, con una de dos entradas me vale porque son dos sumandos. Bueno, pues tendría que a la entrada, una de las entradas le asigno el primer sumando, y a la segunda le asigno el segundo sumando. Con lo cual, a la salida me sale la función f, que es la primitiva que tenía aquí de la función booleana. Eso es todo para este problema. Vamos a hacer un segundo problema. Fijaos que me dicen que obtenga la función f y su tabla de verdad. Aquí tenemos que ir partiendo al revés, porque me dicen que este término le vamos a llamar x, a este le vamos a llamar y, a este le vamos a llamar z. Y en medio tenemos esta secuencia. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer son, pues, como si fuera una especie de cambio de variable. Si vosotros, por ejemplo, habéis hecho ecuaciones de tipo bi cuadrado, donde decís, bueno, pues aparece una x a la cuarta, bueno, pues digo que t cuadrado es igual a x a la cuarta, y que x es igual a t cuadrado. Estáis haciendo un cambio de variable, estáis llamando de una forma a otro elemento que tienen dentro de sí otras variables. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí, pero gráficamente. Fijaos lo que ocurre. Yo parto de la función f, pero esto que tengo antes es una función NAND, es decir, tengo una función producto negado. Luego lo que sale la f sería lo negado de multiplicar los dos elementos que tengo a la entrada, la x y la y. Bien, pues tengo eso, x por y lo que salga negado. Eso es lo que tengo en esta puerta. ¿Qué más tengo ahora? Pues tengo que en la de arriba tengo otra puerta NAND. Es decir, lo que sale, que es x, porque lo que está a la salida de esta puerta es x, sale de multiplicar y negar las dos entradas que tiene esta puerta lógica. ¿Y qué dos entradas tiene? Pues tiene una patilla que es esta, que si la sigo veo que llega hasta A, y también tiene otra puerta que es esta, que está conmutada con esta otra, pero no me interesa, porque lo que sí me interesa es que todo esto tiene un nombre que se llama C. Luego sería el producto de A por C, y lo que salga, negado. ¿Qué ocurre con la de abajo? Pues la de abajo lo que tiene es una salida, Y, que es esta de aquí, y esa salida Y ¿de qué sale? Pues del producto negado de esta que vale Z y de esta, que si sigo la línea, me llega hasta B. Luego sería B por Z, y lo que salga negado. Ya tengo aquí un cambio de variable y aquí otro. Vamos a ver más cosas. ¿Qué pasa en la última? Pues que tengo Z a la salida, pero la Z ¿de dónde viene? Viene de multiplicar y luego negar el producto de los factores A y B por debajo. Con lo cual tengo que Z es igual a A por B negado. Bueno, pues ya tengo, como si fueran pequeñas ecuaciones, muy sencillitas. Vamos a introducirlas. Ahora sé que x por y todo negado es lo mismo que meter esto, que es lo que vale x, por esto, que es lo que vale y a lo que salga lo niego todo. Ya lo tengo aquí metido, en esa expresión. ¿Qué hacemos ahora?
Pues aplicamos el teorema de Morgan dual. ¿Por qué? Pues porque el producto de algo negado se puede expresar como la suma de cada uno de los términos negados individualmente. Como ya tengo una negación, que es esta que sale aquí al principio, al aplicarle la siguiente negación tengo A por Z doblemente negado. No una vez, sino dos. Más B por Z doblemente negado. ¿Qué significa doblemente negado? Pues doblemente negado significa que se queda igual que antes. Si yo tengo A que vale 0, A negado vale 1. A doblemente negado valdrá la negación de 1. Luego volvemos otra vez a 0. En este caso, ¿qué tendríamos entonces? Pues que AZ doblemente negado es AZ y BZ doblemente negado es BZ. Sacando factor común la Z, me quedaría Z factor común de A por B, de A más B. Ya tengo esto. ¿Pero qué vale Z? Z lo tengo aquí abajo. Pues Z vale A por B todo negado. ¿Y esto qué hacemos? Bueno, pues tendremos que aplicar otra vez el teorema de Morgan. Si aplico el teorema de Morgan, donde pone A por B todo negado, sería la suma de cada uno de los factores sumados. Luego sería A negado más B negado. Esta fórmula del teorema de Morgan ya la demostramos en otro tutorial del álgebra de Boole, ¿de acuerdo? Y además lo hemos aplicado ya en otros tutoriales que podéis consultar en la lista de reproducción. Bueno, pues ¿qué nos queda esto? Pues esto simplemente es un producto, una distributiva, donde tenemos que multiplicar todo con todo. A negado por A, más A negado por B, más B negado por A, más B negado por B. Pues eso es lo que hacemos aquí. Simplemente distribuir ese producto en suma de factores. ¿Y ahora qué nos queda? Pues nos queda que A negado por A es 0, porque si A vale 0, el A negado vale 1, y al revés, con lo cual siempre vale un término nulo y por lo tanto se anula, y B negado por B también. Con lo cual, esto me quedaría A negado por B más B negado por A. Y esto se representa con un símbolo, un carácter especial, que es este circulito con el signo más dentro. Y eso es una puerta XOR, que es esta misma que hemos visto al principio en la simbología. Luego ya tenemos que todo esto que estáis viendo aquí se corresponde con una función tal y como esta, tan sencillita como esa. Eso, si a mí me dan una puerta que sea una puerta lógica XOR, es como si dentro llevara todo esto. Y de hecho su arquitectura interna lleva algo parecido a esto. ¿Qué me queda entonces? Pues la tabla de verdad. Pero ¿recordáis cómo era la tabla de verdad? La hemos visto al principio. La tabla de verdad es que yo tengo dos entradas A y B, tengo una función f, y tengo que cuando las dos son iguales, me sale 0, luego si es 0 y 0, 0, 1 y 1 también es 0, y cuando las dos son distintas entre sí, pues el resultado sale la unidad. Bien, pues hasta aquí este tutorial, que espero que haya sido de tu interés. Hemos repasado las puertas lógicas, hemos hecho unas pequeñas jugadas básicas para implementar con algún pequeño truco cómo podemos hacer más sencilla la compactificación de esos circuitos y la representación gráfica de los mismos. Y luego lo que nos queda en un siguiente tutorial es abordar cómo se realiza por simplificación gráfica, es decir, abordando los mapas, los diagramas de Karnaugh y trabajando las leyes de adyacencia. Bien, pues nada más por ahora, gracias por tu atención y te espero en el próximo tutorial.